Este video va a estar muy potente, es clave para el crecimiento porque por más que nosotros sigamos implementando hábitos en nuestra vida, acciones, si esto no está siendo reconocido, tomando en cuenta para ese cambio, no lo vamos a poder sostener ese crecimiento a largo plazo. Es por eso que muchas personas van de negocio en negocio, pero se tropiezan con la misma conversación tarde o temprano de porque si hago, si intento, si tengo la mejor actitud, no tengo los resultados que deseo. O en las relaciones, terminas una relación, empieza otra pensando que iba a ser completamente distinto y resulta que lo que hiciste fue postergar un aprendizaje y postergar también la sanación de una herida y por eso se repite el mismo patrón y ese aprendizaje que necesitas adquirir en tu vida para tener una relación sana. Esto en todas las áreas. Tema de dinero, rentabilidad en el trading si es lo que buscas, desarrollar una habilidad, vivir de tu pasión, que el dinero no sea una preocupación, poder atraer entornos de alto valor, lo que sea, vivir viajando por el mundo, o sea, lo que sea que desees, no va a ser posible si no eres consciente de esto que te voy a compartir. Así que este video te recomiendo quedarte hasta el final porque es la base verdaderamente sólida de cualquier crecimiento para que no te choques con la misma pared y simplemente siga pasando el tiempo. No, sino que puedas tener un cambio que no venga desde el ego, sino de tu alma. Por eso yo considero que tu ego puede que se sienta bastante incómodo y tocado con lo que voy a decir, pero el amor es firme y yo sé que tu alma me lo va a agradecer si realmente buscas ese siguiente nivel. Así que si no me conoces, mucho gusto, mi nombre es Pau Arroyo y para mí realmente es un honor poder compartirte esta información que también le estoy diciendo a mi yo del pasado. Esa Pau que literalmente se autoexigía constantemente, se rompía, repetía patrones muy dolorosos en distintas relaciones, peleaba constantemente con la relación del dinero, no se sentía merecedora, hacía muchísimas cosas, pero al final del día obtenía poca de ellas. Entonces, todo esto también va para ella. Yo soy una mujer que está en constante evolución, en constante crecimiento y por eso vas a encontrar en mi canal contenido de valor, contenido real, de cosas que yo he podido encarnar. En mi canal vas a construir una mentalidad inquebrantable. Y no porque no pases por situaciones que puedan doler o incomodidad, sino porque tu mentalidad va a aprender a jugar las cartas del juego que Dios, que el universo les puso, independientemente de cuál es la estación en la cual tú te encuentres en la vida. Vas a aprender a desarrollar una mentalidad que pueda ver lo bueno absolutamente en todo. También vas a aprender a sanar heridas y partes de ti que hoy en día no estás reconociendo y por eso el mundo tampoco las puede reconocer. Y por último, también desarrollar una habilidad la cual pueda generar un ingreso extra sin depender absolutamente de nadie. Así que te vas a sentir identificado con cualquiera de estas cosas que posteriormente te voy a compartir por acá. Abre tu mente, abre tu corazón, porque solamente reconociendo es que podemos transformar. Y seguramente esto te ha pasado. A ver, creo que ahí se empieza a compartir pantalla. Por acá lo tenemos. Literalmente puedes que seas una persona que constantemente busque la perfección. Es decir, crea que el crecimiento es lineal y cuando se equivoca, cuando falla un plan, te sientes muy culpable, te sientes mal, es como constantemente tienes ese diálogo de siempre lo puedes hacer mejor, es que tienes que hacer más, tienes que esforzarte más, no es suficiente porque constantemente buscas la perfección y eso es una barrera que te limita mucho entre lo que tú eres actualmente y lo que tú deseas obtener. La crítica interna constante. Esto es algo que hay que prestar muchísima atención y por eso se dice de la importancia de estar presentes para poder ¿qué? Ser consciente de lo que pensamos la mayor parte del tiempo, porque muchas veces nuestro diálogo es tan destructivo y tu palabra tiene poder, la conversación y lo que te cuentas definitivamente eso proyecta en este plano. Entonces, la crítica es, puedes hacerlo mejor, mira que la otra persona lo hizo mejor, es que mira que te estás quedando, es que qué torpe eres en esto, qué pendejo esto. O sea, cuando tú te hablas tan negativo de ti, adivina que obviamente eso es profecía. También puede ser que te hayas sentido culpable por descansar
por disfrutar. Y acá hago una pausa porque es algo que yo normalizaba. Cuando yo quería descansar, cuando quería compartir con mi familia o incluso conmigo misma, yo decía, pero Pau, ¿qué haces? Si todavía tus padres no lo han jubilado, si todavía esto no ha pasado, si tienes que hacer más dinero, si tienes que hacer esto, lo otro, no puedes estar descansando. Y con el tiempo aprendí la importancia de escucharme porque cuando tú no descansas, no tienes ideas claras. Cuando tú no descansas, la mente o la energía no se produce de la misma manera. Y una forma también de honrar tu vehículo, tu cuerpo, tu mente, es descansando. No digo que todo el día estés acostado o acostada y soñando y visualizando, sino que también tengas esos tiempos de desconexión externa para poder conectar contigo y tener mayor claridad sobre tu proyección y sobre lo que tienes que hacer. Y yo me sentía culpable muchas veces porque pensando que haciendo más era como yo era merecedora de eso. También puede ser que te compares constantemente, pero porque esa persona lo está logrando más rápido que yo si yo trabajo más, pero porque esta persona y empiezas a ver redes sociales en vez de un medio de inspiración y de poder recibir fe y de poder seguir hacia adelante encontrando ideas y demás, lo que hay es como esa comparativa interna que te dice me estoy quedando atrás. ¿Será que yo tengo que hacer más? ¿Será que esa persona tiene algo que yo no? Entonces, eso más bien de impulsarte, lo que hace es que te empiezas a retroceder porque empiezas a minimizar tu identidad. También puedes tener miedo al fracaso y por eso sobrepiensas tanto las cosas o empiezas claro, a sobrepensar, no buscas los riesgos, sino que buscas tener el control absolutamente en todo. ¿Crees que para poder dar un paso debe ser una persona preparada o una persona que tenga todas las herramientas y las piezas para saberlo? Y eso te limita muchísimo también del crecimiento, porque el crecimiento sucede justamente fuera de lo conocido, fuera de la zona de confort. Puede que también hay falta de reconocimiento propio. Muchas veces decimos, pero ¿por qué no me respetan como me gustaría? ¿Por qué no reconocen mi energía, mi amor y mi entrega? Sino por el contrario, son quejas, son infidelidades, es crítica constante externa, me dicen que no puedo. Y eso es un espejo. Eso es un espejo y te lo voy a compartir en otro video más a profundidad, pero cada una de esas personas te está mostrando una parte que tú no estás reconociendo en ti. Si, por ejemplo, atraes personas constantemente que te critiquen o que sean infieles ante tu lealtad, tu compromiso, lo que sea, hay una parte de ti que tú no estás reconociendo y que tú te estás siendo infiel. Puede ser a tu verdad cuando realmente dices que sí, pero deseas decir que no. Entonces, esa parte de ti hay que trabajar para que dejes de repetir patrones externos. También autoabandono emocional. Hoy en día es que esta vaina es lo que literalmente más nos puede también estar limitando. El hecho de sentir que llorar está mal, que hablar de sentimientos es debilidad, cuando en realidad te ahorras demasiado y el verdadero crecimiento está en el reconocimiento. Cuando tú reconoces tus emociones que no están para ser ignoradas, somos seres emocionales, es poder trascenderlo. Te sientes mal, quieres llorar, no es debilidad que tú puedas expresar cómo te sientes o hablar de tus heridas y trabajar en ellas, porque cuando tú lo reprimes, eso explota en mala salud, porque el cáncer es algo que inició en la mente y enfermó el cuerpo, así como cualquier otra enfermedad. Cosas en la piel, yo por ejemplo por mucho tiempo sufrí como cosas en la piel porque era la forma en cómo explotaba todo eso que yo estaba reprimiendo o la caída del cabello o las ojeras, o sea, de tantas maneras puede explotar esto cuando tú reprimes las emociones que no es algo sano, no es algo bueno. Incapacidad de pedir ayuda, sobre todo a nosotras las mujeres que nos enseñaron que podemos con absolutamente todo y nacemos con eso, no, yo no puedo. Es que recibir ayuda es mostrar debilidad y mostrar que no todo lo puedo hacer. Entonces, realmente eso es un desgaste tremendo porque la abundancia es ese flujo entre dar y recibir. Cuando tú das, pero no te permites recibir, obviamente se tranca ese flujo. Y por último, vamos a hablar de esta herida que lo que hace es alimentarse de la creencia de solo si hago, solo si logro, solo si yo cumplo, entonces puedo merecer amor, respeto, pertenencia y todas estas cosas. Normalmente, cuando
esta herida que yo considero que lo tenemos absolutamente todos o la mayoría de las personas, porque de pequeños quizás te pasó como a mí, nos compararon constantemente con la prima, con el primo, con otras personas de mira, es que sacó mejor nota que tú, es que mira, esa persona está en otro nivel, tú tienes que esforzarte más, tú tienes que ser más para sentirte merecedor o merecedora de ese juguete, de eso que tú deseas y para poder recibir nuestro amor, ya sea padres, parejas, maestros, y esa herida se va transformando en todas estas cosas que yo te acabo de presentar. Puede que hayas pasado por todas estas estaciones o que te sientas identificado o identificada con varias de ellas, pero es así literalmente como funciona. Por eso nosotros, ¿qué es lo que me pasó a mí? Constantemente yo sentía que debía hacer más, más, más. ¿Para qué? Para poder traer más dinero a mi vida, para poder tener más reconocimiento, para sentir que ganaba mi lugar, porque si yo no me rompía dando, evidentemente eso no iba a llegar. O si yo no me rompía las relaciones tratando de demostrar constantemente, cosa que terminaba muy desgastada, no era merecedor o merecedora de ese amor. Y toda esta herida lo que hace es constantemente autosabotearnos. Por eso muchas veces cuando quieres tomar una decisión la sobrepiensas, cuando hay un plan que falla o tienes una pérdida o lo que sea, tú lo tomas tan personal y en vez de utilizarlo como un impulso, lo utilizas para seguir destruyendo esa confianza, ese potencial y también tu autoestima. Así que ahora te voy a compartir 5 claves para qué, para poder empezar a trabajar con esto y empezar a reconocer esto. Porque el primer paso es reconocerlo, reconocer que, ok, hay una herida ahí de insuficiencia que cuando aparece deseo exigirme más y es cuando aplico más hábitos, aplico más acciones, tengo un sentimiento y voy directamente al trabajo y hago 10 cosas para suprimir esa emoción, pero vuelve a aparecer todas estas cosas en tu vida tarde o temprano y cuando vuelven a aparecer es ya una explosión muy dolorosa y mucho más grande. Así que presta atención para las 5 claves. Lo que dije al principio del video es muy importante. Aprende a reconocer tu diálogo interno. ¿Cómo te tratas cuando ese plan falla, cuando tienes una pérdida, cuando alguien te lleva a la contraria, cuando alguien piensa distinto, cuando alguien no te elige? ¿Cómo realmente es tu diálogo? Tu diálogo es, claro, esa persona no me vio porque no soy suficiente. Claro, perdí porque tenía que hacerlo esto y esto. Perdí porque no me siento merecedor. Es que nadie me ve. O sea, ¿cuál es tu diálogo constantemente ante una circunstancia que tiene otro punto de vista o que apareció de una manera que tú no esperabas o no como te hubiese gustado? Es muy importante ese diálogo interno. Nosotros somos la persona con la cual más hablamos. Entonces, si tu diálogo es constantemente negativo y no reconoces todas las cosas que haces bien, todas las cosas que incluso al equivocarte también forma parte de ese crecimiento, ¿cómo esperas que el mundo, que la relación con el dinero, que las oportunidades y las relaciones puedan reconocerte si tú no te estás reconociendo, si tú no te aceptas de esa manera? Reconocer es identificar tus sombras y tu luz y aceptarte con todas ellas. Hay una película que yo te recomiendo no solamente ver, sino estudiar. A veces creemos que estas películas no tienen un mensaje profundo y realmente sí lo tienen. Y es Intensamente dos. A mí me gusta muchísimo esta película, la he visto un montón de veces porque siento que cada vez que la veo, literalmente es como que aprendo algo nuevo porque claro, es como leer un libro luego de un año, luego de un par de meses. Tu nivel de conciencia se expandió y cuando vuelves a leerlo es completamente diferente porque entiendes cosas que antes no. Y justamente en esa película hay una parte que a mí me encanta y es cuando Riley, que es la protagonista, está teniendo ansiedad en ese momento porque suprimió por mucho tiempo muchas emociones y pasó a tomar una identidad que ella tomó como verdad, pero no era su verdad, sino que eran creencias de otras personas. Y no estaba reconociendo todo, o sea, no estaba reconociendo
su energía, su valor, sino por cuánto ella hacía, por cómo tenía que validarse ante otras personas. Y llegó a ese punto de inflexión, y ese punto de inflexión fue literalmente ese pánico, esa ansiedad, ese no puedo respirar, ese susto, ese miedo profundo. Y solo pasó, solo ese sentimiento pudo literalmente pasar en su vida cuando eligió abrazar todas sus emociones. Pudo abrazar su ansiedad, ese perfeccionismo constante, ese querer controlar. Pudo abrazar su alegría, pudo abrazar su tristeza, pudo abrazar su ira, pudo abrazar su inseguridad y reconociendo todas las partes de sí misma, que es la que forman esa identidad, no solamente esas cosas buenas o luz, sino todas las partes integradas, es cuando pudo pasar esa ansiedad, es cuando se aceptó, es cuando empezó a hablar desde su verdad y todo se empezó a alinear en su vida y pudo caminar en paz. Entonces, es así cuando uno se reconoce también. También, también es muy importante redefinir el concepto de valor, porque no fue eso que te contaron, no fue que tienes que hacer muchísimo más para ser merecedora de tal, para merecer amor. No, simplemente tú eres. Tú llegaste y fuiste creado o creada desde el amor. Por ende, tu naturaleza es recibir amor también, es caminar desde el amor. Entonces, cambia esa idea, esa interpretación que te contaron, que es la misma que tomaste como verdad y te limita, y empieza a contarle a tu mente y a recordarle, porque obviamente es una programación de años que de un día a otro o en un mes, no es que ya se hace en automático, es un trabajo de repetición. Cuéntale las veces que sea necesario, cada vez que aparezca esa herida, que te sientas bajito de energía o bajita, es como, ok, mi valor no depende de este resultado. Mi valor es todo eso que yo hago, incluso cuando las cosas aparentemente no salen bien. Yo soy mis valores, yo soy amor, yo soy una persona próspera porque así llegué a este mundo. Yo merezco definitivamente amor, yo merezco ganar más dinero, yo merezco vivir una vida próspera en abundancia, yo, o sea, mi energía lo merece. Empieza a encontrar tu valor, no en cuánto puedes obtener del mundo o de lo externo, sino todo lo interno que tienes que ante cualquier cosa externa que pase, tú lo vuelves a construir. Yo era una persona que literalmente era como constantemente me identificaba por las cosas externas. Es decir, yo perseguía el resultado, yo perseguía el dinero, yo perseguía las relaciones y me validaba mucho con las cosas externas. Esto llegó a un punto de querer encajar, entonces muchas veces no sabía decir que no cuando realmente quería decir que no. Muchas veces acepté que alguien rompiera mis límites y fue literalmente un sufrimiento constante y muy desgastante el empezar negocios que no iban a fin con lo que yo deseaba construir o con mis valores, o con mi pasión o con mi propósito y por eso terminaba, no sé, perdiendo dinero, quebrando, terminando esa relación. ¿Por qué? Porque cuando tú ignoras la voz de tu intuición, es decir, la voz de tu alma, de lo que verdaderamente quieres hacer, tú empiezas a acumular karma. ¿Por qué empiezas a acumular karma? Porque todo lo contrario que quiere el alma es definitivamente no operar en amor. Estás operando, por así decirlo, en pecado, porque lo contrario del amor es el miedo. Y muchas veces estamos tomando decisiones o iniciando cosas desde el miedo, no desde lo que desea tu alma, y por eso no termina bien. Y tú dices, pero ¿por qué perdí este dinero acá? Ok, pero ¿cuál fue la semilla de cómo lo empezaste? Para perseguir más dinero, ¿cuál fue el valor? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la intención? O esta relación. Hay una persona que me escribió en el Instagram y me dijo, Pau, o sea, estoy pasándola súper mal en este momento. Resulta que mi relación, me acabo de enterar, una relación de 3 años aproximadamente, que me fue infiel. Esta persona me fue infiel, o sea, siento un dolor inmenso, una decepción, una ira, todas estas cosas. Y yo le dije, mira, ¿y cómo inició esa relación? ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál fue la semilla? Y resulta que habían empezado una relación haciendo exactamente lo mismo. Es decir, ella dejó su relación anterior para estar con él y ahora él está recibiendo exactamente lo mismo. La semilla del ayer te explota en la cara en cualquier momento.
Otra cosa también muy importante es celebrar los logros, aunque sea pequeños. No sé, antes iba al gimnasio un solo día, fallabas muchísimo y lo estás haciendo de manera más continua. Celebra eso. Celebra tu compañía, celebra las veces que te levantaste después de una adversidad y de una caída. Celebra las veces que fuiste amable con una persona que tenía todas las de ganar para que no lo fueras. Empieza a celebrar absolutamente todas esas cosas que, o sea, cuando tú empiezas a reconocer eso, tú le estás enviando señal al mundo y el universo, las personas, las oportunidades te empiezan a ver y a reconocer también. Lo que tú reconoces o no reconoces en ti, eso se proyecta. Entonces empieza a celebrar. Yo literalmente hago ejercicios, a veces escribo en un día como mis batallas ganadas, es decir, no tenía ganas de hacerlo, hice esto, creé esto. Entonces, como voy compartiendo eso, lo voy escribiendo. Y en esos momentos que se presenta esa herida de autoexigencia o la energía baja, es como, estoy leyendo todas las cosas que sí hice esta semana, que sí he hecho durante el día y me hace sentir bien porque es recordar mis propios logros. Otro punto también importante, practicar el descanso sin culpa. No se trata de, no, tengo que hacer más y de 24 horas al día, 22 tengo que estar haciendo. Lo realmente importante y lo que se manifiesta en tu vida es el desde dónde. Si tú haces acciones desde el desgaste, desde no tengo casi ideas, pero me obligo a hacerlas porque debo, evidentemente eso se va a proyectar también en tus resultados y no van a traer satisfacción, sino todo lo contrario. Y por último, aceptar la imperfección como parte del proceso. Acá le digo, Pau, a mí yo también. Pau, recuerda que el crecimiento no es lineal. Tú que me estás viendo, deja de ser tan duro, tan dura contigo, entiende que ese fracaso temporal, entiende que ese resultado que hoy en día no te gusta, aprende a reconocerlo, que forma parte del camino, que es un aprendizaje, es una preparación y el crecimiento no es lineal. Te puedo asegurar que has progresado muchísimo más que las veces que has fallado, pero tu mente, por ego, va a querer es, por modo supervivencia, decirte y recordarte todas las cosas que aún no suceden. Es ahí cuando tienes que poner gratitud, presencia y aplicar absolutamente todo esto que te acabo de compartir. Si tú estás acá, si tú te levantas de la cama, si tú tienes vida, evidentemente hay un plan todavía para ti. No estás acá de más. Estás acá porque viniste a ser un ser humano próspero, un ser humano en expansión, un ser humano que experimente su vida desde el amor, como desea experimentarlo, no como los demás quieren que tú seas, sino como tú deseas ser. Toda esta información, una cosa, porque te voy a ser 100% honesta, una cosa es saberlo y motivarte con este mensaje y otra cosa es aplicarlo. Y la clave está en llevar todo esto a tu vida cotidiana, a tu día a día, a cada vez que te baje tu energía, recordarlo, a hacer ejercicios constantes, el desde dónde estoy haciendo lo que hago, hacerte preguntas inteligentes como, ¿esto tiene sentido para mí? ¿Esto forma parte de quien yo quiero ser? ¿Esta es mi identidad y lo que yo quiero o lo que la gente quiere y espera de mí? La calidad de tus preguntas determina también la calidad de tu crecimiento. Así que todo esto te lo comparto con muchísimo amor. Si te gustó, por favor, déjame tu like para que este mensaje pueda llegar a esa persona que busca constantemente la perfección, que no se está aceptando a sí misma o a sí mismo, que está repitiendo patrones, que realmente tiene esa hambre de crecer, pero que no sabe cómo hacerlo porque no ha identificado esto. Y tú también estás ayudando no solamente a mí a crecer en esta plataforma que me encanta y que todos los días estoy subiendo videos, sino también a que esa persona pueda recibir el mensaje. Así que déjame tu like, suscríbete si no lo has hecho y en la descripción también de este video te comparto mi Instagram y mis mentorías uno a uno para poder crear en ti un plan personalizado con estrategia y puedas llevar todo esto a la acción, todo esto a tu vida cotidiana, a tu punto actual. No es lo mismo, aunque estos videos son tremendos y te ayudan un montón, ir como buscando pieza por pieza en distintos videos, en contenido, escuchando a distintas personas, a poder recibir el mapa de tu vida desde tu punto actual. Vas a ahorrar muchísimo tiempo, vas a ahorrar mucho más dinero, créeme, y también tu crecimiento va a ser mucho más acelerado y sobre todo mucho más sólido. Así que si deseas mentorías uno a uno,
puedes escribirme a Instagram para ver tu punto actual y cuáles de mis formaciones se adapta a ti, así como también puedes ver testimonios de personas que al aplicar esto han podido transformar 100% su vida. Así que simplemente esto y nos vemos en un próximo video. Por acá se despide Pao Arroyo. Chao, chao.